Tú no fuiste mi elección. La escuché susurrar esas palabras con la voz apenas contenida, mientras dejaba caer sobre la mesa una sola taza de café y un plato vacío. Apenas había luz en la cocina, la bombilla pendía como un ojo cansado que no se decidía a parpadear. El aire cargaba con el olor a salsa vieja y el cansancio de la noche anterior. En la silla de enfrente yacía su bolso negro, tan frío como sus gestos. Yo me quedé mirando esa única vajilla puesta, la soledad convertida en objeto. Me pregunté cuántas veces habíamos desayunado juntos y cuántas veces, en realidad, solo habíamos fingido hacerlo. De niño, mi madre me enseñó que en la mesa siempre tenía que haber un plato para cada integrante de la familia, que ese símbolo nos unía, que manifestaba respeto. Pero ahí estaba yo, con mi plato ausente, como si mi presencia ya no fuera bienvenida en mi propia casa. La luz amarillenta se reflejaba en la porcelana, creando un pequeño brillo que parecía burlarse de mí. Cada centímetro de esa cocina respiraba hostilidad contenida, sus ojos, los míos, el suelo que parecía temblar bajo mi rabia creciente. Intenté decir algo. No sé qué habría salido de mi boca, quizás un reproche, quizá un ¿por qué? Pero ella se adelantó, exhalando. Te lo voy a repetir una sola vez para que quede claro. Tú no fuiste mi elección. Me casé contigo por conveniencia, por seguridad. Y míranos ahora. Sentí como si una mano me apretara el estómago. Quise replicar, pero me quedé en silencio, con los nudillos tensos contra la mesa. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared y la respiración agitada que brotaba de mi garganta. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente a nuestro drama. Dentro de mí, un volcán crecía, a punto de erupcionar. Pensé en el día que la conocí. Fue en una fiesta de amigos en común. Llevábamos apenas un mes saliendo y yo estaba ilusionado. Recordé mi esfuerzo por escoger la camisa perfecta, limpiar el carro, cargar un buen vino y un playlist que creí que le encantaría. Ella llegó vestida de negro, elegante, hermosa, inalcanzable. Aquella noche, bailó cerca de mí, pero no conmigo, y terminó yéndose con otro. Me quedé en el baño, con la frente sudorosa, preguntándome si había sido tan tonto como para creer que esa mujer podría de verdad interesarse en mí. Después, al día siguiente, recibí un mensaje de voz donde sonaba seductora, como si la noche hubiera sido perfecta para ella, pero sin explicarme nada. Y por algún motivo, estúpido, ridículo, decidí seguir ahí, intentarlo. Sujetarme a la idea de que algo en su corazón podría cambiar con el tiempo. Volví al presente, a la cocina, a su mirada de desafío. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo un cansancio feroz, y tal vez, cierta impaciencia por terminar aquella conversación. La bombilla parpadeó y sentí un breve mareo. Me pregunté si eso era la vida real o un mal sueño. Pero luego vi su gesto, la forma en que recogía su bolso, y comprendí que estaba lejos de arrepentirse. Me levanté de la silla y caminé hacia la sala. Ella fue detrás con pasos firmes, taconeando la madera. ¿Sabes por qué me casé contigo?, gritó, elevando la voz. Porque pensé que me darías tranquilidad, estabilidad y ni eso supiste darme, Sergio. ¿Tranquilidad para qué? ¿Para poder jugar a dos bandas? ¿Para reírte de mí mientras yo me esforzaba por construir un hogar? Mi propia voz retumbó en la sala, rebotó contra las ventanas. Noté cómo me temblaban los labios. No grites, exigió, pero ella también alzó el tono. Esto no es un show, a nadie le importa lo que hacemos aquí. Me importa a mí. Me importa que dejes un plato para ti y ninguno para mí. Me importa que me lo sueltes así. Tú no fuiste mi elección. Eso soy para ti, un error. Ella se pasó la mano por el cabello con impaciencia, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Algo se quebró dentro de mí al ver esa indiferencia. Un dolor tan profundo que quiso convertirse en ira, en venganza, en algo que me sacara de la humillación. Si no me quieres, le dije, intentando calmarme, ¿por qué sigues aquí? Me miró como si la respuesta fuera evidente. La casa es grande. El dinero es estable. Tengo mis cosas. Además, estás tú, tan cómodo con tu trabajo, con tu vida rutinaria. ¿A dónde más iría con la libertad que tengo aquí? Silencio. Solo el aire denso que nos rodeaba. Pensé en nuestro hijo, en la cuna,
en el pequeño que dormía en la habitación contigua. Recordé la reciente escena de su primer cumpleaños, aquel que para mí era un hito, una esperanza de familia. Y en cambio, en ese día, ella apareció a medias, con su teléfono vibrando. Coach Ryan, decía la pantalla. El mismo entrenador al que supuestamente ya no veía. El mismo que, por alguna razón, dejaba en ella un aroma a sudor masculino, fuerte y extraño. A perfume de otro mundo. Me atreví a preguntarle si todo estaba bien y ella me contestaba con risas cínicas y frases sin respuesta. Pensé en cómo aquella tarde la confronté por el teléfono, por la ausencia. Y ella solo masculló, "It's no big deal". Luego salió, dejándome con el pastel, la velita y nuestro hijo medio dormido. Ese fue el día que entendí que algo se había roto de manera irreparable. La miré, sintiendo ese hervidero de rabia. ¿Todavía ves a Ryan? ¿Y si lo hiciera, qué? Espetó con frialdad. ¿Vas a prohibírmelo? El aire entre nosotros era electricidad pura. Mi corazón palpitaba con fuerza. Yo sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla de sus labios. Responde. Sí, lo veo. Y me hace sentir viva. Me quedé aturdido por un instante, y de pronto, arrojé con fuerza una pequeña figura de cerámica que había sobre la mesa. Se estrelló contra la pared y se hizo añicos. Ella dio un respingo y gritó. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Me pasa que me duele, me pasa que me siento engañado, humillado, me pasa que me estás matando en vida. Chocamos miradas con una furia ancestral. Sentí que el odio me atravesaba la garganta y me dominaba. Pero luego, como si una parte de mí se apagara, caminé hasta la puerta de entrada y quité el viejo letrero de Welcome. Lo había colgado cuando nos mudamos, con la esperanza de recibir siempre gente querida. Con un marcador grueso y letras firmes, escribí, entra si sabes ser fiel. Y lo colgué en su lugar. Ella me observaba sin comprender del todo. ¿Qué se supone que significa esa ridiculez? No pienso seguir abriendo la puerta de mi vida a cualquiera, dije. ¿Quieres entrar? Adelante. Pero trae lealtad o lárgate. Ella se rió con una mezcla de ira y burla. Esto es patético, Sergio, ¿de verdad crees que un letrero va a cambiar algo? No respondí. Me marché escaleras arriba, hacia nuestra habitación. Me temblaban las manos, me ardía la garganta, y el pecho me palpitaba con tal fuerza que tuve que apoyarme en la pared un momento. Intenté respirar. Me acordé de todas esas noches en que, creyendo en un futuro, había trabajado hasta tarde para pagar esta casa, estos muebles, todo lo que imaginé sería la base de nuestra familia. Todo parecía tan frágil ahora. El día siguiente fue un martirio. Apenas dormí. La imaginé con él, con su amante, en un gimnasio o en una habitación a escondidas, con la música de fondo y el sudor mezclado. Una parte de mí quiso arrancarse los cabellos. Otra parte planeaba. Movido por la ira, empecé a ejecutar lo que en mi mente llamé Operación Espacio. Tenía contactos en distintos círculos a los que ella amaba pertenecer, el club de yoga, el grupo de mujeres voluntarias para eventos benéficos, etc. Llamé, escribí mensajes, hice un par de insinuaciones, le conté algunas cosas off the record, a las personas adecuadas. Al cabo de una semana, ella se vio fuera del club. Luego vino el rechazo del círculo de señoras con las que tanto le gustaba codearse. Las invitaciones se redujeron. Su rostro se descompuso al ver que, de pronto, ya no la requerían para organizar la fiesta de recaudación de fondos ni la llamaban para reuniones. Escuché sus reclamos por teléfono. «Explícame qué estás haciendo», gritó. «Me han cerrado las puertas». «Todas». Le respondí con voz seca, no hay espacio para quien no sabe ser leal. Me colgó con un portazo imaginario. Esa misma tarde apareció en casa. Se plantó delante de la nueva puerta con el letrero. Me asomé por la ventana y la vi repasar con la mirada las letras que ponían en duda su fidelidad. Y por un segundo, vi una mueca de rabia. Empujó la puerta con brusquedad y me encontró en la sala, bebiendo un vaso de agua. Ella traía un abrigo y un vestido entallado color crema. Me pareció casi irreal verla tan hermosa, sabiendo el veneno que destilaba. «¿Te divierte humillarme?», soltó, con el labio tembloroso. «Contesta».
No voy a gritarte, murmuré, apartando la mirada. Mi voz salió ronca. ¿Qué quieres? Quiero recuperar mi vida. ¿Qué ganas con esto? ¿Crees que si me arruinas el círculo social voy a volver corriendo a ti? Eres un iluso. Yo no te obligo a quedarte. Y no te obligo a irte. Solo me aseguro de que, si decides estar aquí, entiendas las reglas. ¿Reglas? Escupió la palabra, casi histérica. Somos adultos, no niños en el recreo. ¿Exacto? Somos adultos. Y los adultos saben respetar un matrimonio. O al menos tienen la decencia de salir de él antes de burlarse de su pareja. Me maldijo con un par de frases en inglés que sonaron estridentes. Luego quiso acercarse a mí, pero la detuve con la mano. No me toques, dije, conteniendo la respiración. Recordé la primera noche que la llevé a bailar. Recordé la manera en que la sostuve por la cintura con ternura. Ahora, me daba asco pensar en cómo habría estado en brazos de Ryan horas atrás. Ella tomó aire con fuerza, giró sobre sus talones y se marchó tan rápido como había llegado. El portazo final retumbó en la casa, trayendo un escalofrío a mi espalda. Imaginé al niño arriba, durmiendo su siesta, ajeno al infierno de gritos que su madre y yo provocábamos. Pensar en él me calmó un poco. Siempre me había prometido que mi hijo no crecería en un ambiente de caos. Sin embargo, así era nuestra realidad. Esa noche, no pude con la tensión y bajé al baño de visitas. Me contemplé en el espejo, un hombre de 38 años, con ojeras, el cabello un poco desordenado, la camisa arrugada. Me acerqué, lo toqué con la punta de los dedos. Sentí un impulso absurdo y comencé a besar mi propio reflejo. Al principio, con vergüenza, luego con desesperación. Era como besarme a mí mismo para no besar una mentira, para no sentir el olor a traición que me devolvían los labios de mi esposa. Creí que estaba enloqueciendo. Las semanas transcurrieron con una tensión cada vez más densa. Ella regresaba a casa solo para dormir, aunque a veces ni eso. Yo la evitaba, pasaba horas encerrado en la oficina o jugando con el niño, intentando no perder la cordura. Hasta que llegó el día del cumpleaños de nuestro hijo, su primer año de vida. Había preparado un pequeño festejo familiar, pastel, globos, algo sencillo. Ella apareció casi al final, con su teléfono en la mano y un gesto de impaciencia. ¿Vas a soplar la velita con él, al menos?, le pregunté. Luego. Estoy con algo importante. La pantalla se iluminó con un nombre, Coach Ryan. Sentí un pinchazo en la boca del estómago. Ella se alejó unos pasos para contestar. Olí en su ropa un aroma extraño, un perfume cítrico mezclado con sudor intenso. No era el de siempre, era un rastro de intenciones que me asqueaba. Quise callar, quise mantener la compostura por mi hijo, pero no aguanté. ¿No piensas quedarte a celebrar? Es su primer cumpleaños. Ella alzó la vista, torció la boca en un gesto de fastidio. It's no big deal, musitó. Él ni se va a acordar. Juro que sentí un chasquido en mi cabeza, como si las tuercas que quedaban en mi cordura se soltasen de golpe. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Que el primer año de tu hijo no importa? Eres tú quien lo hace grande. Deja de exagerar. Me quedé con la caja del regalo en las manos, atónito, mientras ella salía casi corriendo, con el teléfono pegado a la oreja, murmurando tonterías a su amante. El pastel quedó a medias, los globos parecían burlarse de mí con su forma redondeada y alegre. Abracé al niño, intentando no llorar, pero las lágrimas me quemaron la garganta. Me di cuenta de que había llegado a mi límite. Pasaron un par de días en los que casi no dormí, y en las tardes me sentaba frente a mi laptop, a escribir una carta que no sabía si entregaría. Al principio pensé en dejarla inconclusa, luego la rompí y la volví a escribir. En cada línea, mi dolor se transformaba en una despedida. Era como decirle adiós a la versión de mí que seguía esperando que ella cambiara. También era un adiós a la idea de que mi hijo tendría un hogar con padre y madre unidos. Cada palabra me pesaba como un bloque de cemento. Si estás leyendo esto, es que ya me fui. El hombre que conociste, que te amó, ya no existe. Te quedarás con tus justificaciones, con tus mentiras, con ese vacío que me dejaste.
yo me llevo la verdad de que aún soy capaz de sentir. Sentía la rabia y la tristeza trepar a mis hombros mientras lo escribía, pero no había vuelta atrás. Lo doblé con cuidado, lo puse en un sobre y lo escondí en el cajón de mi escritorio. Esa misma tarde, vi por la ventana a Ryan. Sí, el famoso coach Ryan, con su cuerpo atlético y su barbita perfilada, bajándose de su camioneta frente a mi casa. No se molestó en disimular, ni siquiera en quitarse las gafas de sol. Se acomodó la gorra y entró como si supiera que yo no iba a poner resistencia. Mi corazón rugía. Observé la escena desde el segundo piso, él tocó el timbre, ella abrió. Intercambiaron un par de palabras en voz baja, acto seguido, se besaron en la puerta. Un beso con una carga de lujuria que me revuelve el estómago recordar. Cuando se separaron, ella se rió, lo tomó de la mano y lo guió hacia adentro. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Apenas tuve fuerzas para bajar las escaleras en silencio. Sentía mis pasos como latidos de un animal herido. Pasé junto a la cocina y escuché sus murmullos, risas, jadeos entrecortados. La sangre me hirvió. Pude ver por el rabillo del ojo cómo ella lo empujaba contra la pared, besándolo con una pasión que no recordaba haber visto en años. Sus manos se entrelazaban mientras la respiración se volvía pesada. Hubo roces, caricias que se adivinaban por los sonidos y, de pronto, un gemido que me rompió el alma. Me fue imposible quedarme ahí. Todo me dolía demasiado. Subí de nuevo y me encerré en mi habitación, con las manos temblorosas. El corazón me explotaba en el pecho. Quería matarlo, matarla, prenderle fuego a la casa. Pero no lo hice. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la vista clavada en la pared, sintiendo que un pedazo de mí moría. El poco orgullo que me quedaba me dijo que esta era la señal definitiva para largarme. Ya no era ni siquiera una sospecha, era la confirmación cruda, obscena de su traición. No sé cuánto tiempo pasó hasta que salieron. Oí la puerta, la voz de él despidiéndose con un «hablamos luego, princesa». Me mordí los labios hasta hacerme sangre. Cerré los ojos, escuché el motor de su camioneta alejarse. Instantes después, llegó el silencio y luego pasos. Ella subió sin prisa, sonrió con suficiencia al verme encerrado. Ni siquiera me dirigió la palabra. Entró al baño y se dio una ducha, seguramente para borrar cualquier huella de lo que acababa de hacer. Cada sonido del agua, cada gota que caía en la tina, era un puñal que me atravesaba. Al anochecer, cuando salió del baño, la confronté. No me importó si gritábamos o despertábamos al niño. Mi ira ya era incontenible. El diálogo fue ruidoso, cortante. «¿Te acostaste con él en mi casa, en mi propia casa? ¿Qué esperabas? ¿Que fingiera? No me vengas ahora con la moral. Tú eres un fracasado que se aferra a un matrimonio que no funciona. ¿Y eso justifica meterte con él, aquí, a plena luz? No tengo que justificar nada. Tú no me das lo que necesito, Ryan sí. Punto». Me sentí tan furioso que estuve a un segundo de abofetearla, pero me contuve. Solo pude lanzar un grito que se mezcló con el suyo, un alarido que tembló en los muros. Era como presenciar un choque de trenes a cámara lenta. Ella me empujó en el pecho y yo retrocedí un paso. Me insultó, y yo le devolví la rabia con frases desordenadas. No había espacio para la cordura ni para la conciliación. Finalmente, me quedé sin aire. «Se acabó», dije, con voz ronca. «Estoy harto, ¿quieres tus lujos? Tómalos, ¿quieres tus citas con ese imbécil? Adelante». «Pero yo me voy». «Ah, sí, ¿a dónde?» «No lo sé». «Al diablo si me importa». Me llevé las manos a la cabeza, desesperado. «¿No te das cuenta de que me has destrozado?» Ella guardó silencio por un instante. Solo por un segundo pareció percibir la magnitud de mi dolor. Luego su mirada se endureció. «Tú solito te destrozaste, Sergio». Dio media vuelta y se fue, dejándome con la respiración agitada. Minutos más tarde, la vi salir de la casa, probablemente a buscar más consuelo en los brazos de su amante. Esa noche terminé mi carta. La firmé con un trazo firme y decidí que, al día siguiente, la dejaría sobre la mesa. Fue la peor noche de mi vida,
con mi cabeza retumbando de imágenes de ella y Ryan, en nuestra cocina, en nuestra cama, en todos lados. La rabia que sentía se mezcló con una tristeza infinita. Sé que lloré, no de manera silenciosa, sino con sollozos ahogados que se estrellaban contra la almohada. A la mañana siguiente, me puse en marcha. No dije adiós, no la busqué. Solo empaqué algunas cosas esenciales, mi computadora, ropa suficiente, algunos documentos. Dudé al mirar la cuna de mi hijo, con sus juguetes desperdigados. Pensé en llevármelo, pero me di cuenta de que no tendría ni la estabilidad ni el apoyo para cuidarlo de inmediato. No quería arrebatarle su hogar de un golpe. Confiaba en que los tribunales, más adelante, me dejarían verlo, cuidarlo. Quise creer que, a pesar de todo, ella no sería una mala madre. Dejé el paquete de pañales en su sitio, acomodé los peluches con una ternura que me aplastaba el corazón. Después, bajé a la sala y coloqué mi carta sobre la mesa, junto a ese plato vacío que me había recordado mi lugar en el mundo. Si estás leyendo esto, significa que me fui. El hombre que se desvivía por ti ya no existe. Te dejo las cosas que tanto ansiabas, no peleo por muebles ni lujos. Me llevo mi dignidad, y la esperanza de que un día nuestro hijo conozca la verdad. Has hecho trizas nuestro vínculo, sin darte cuenta de lo que rompías. Pero no te odio. Sencillamente, ya no existo para ti. Me fui, sin mirar atrás, porque sabía que, de hacerlo, vacilaría. Cerré la puerta con suavidad, escuchando el leve clic de la cerradura. Me imaginé sus pasos futuros, el eco de su voz reclamando en las habitaciones vacías. La confusión de descubrir que, en un segundo, había perdido todo lo que daba por sentado. Y lo sentí como una especie de justicia poética. Alquilé un pequeño departamento amueblado en la zona más modesta de la ciudad. Un sitio con paredes blancas, casi desnudas, y un colchón sobre el suelo. Al principio, ese vacío me asfixiaba, pero también me daba una sensación de libertad que hacía mucho no sentía. No tenía muchas cosas, solo mi laptop, algo de ropa y un par de fotos familiares que me negaba a botar. Aún así, la rabia seguía viva dentro de mí. Había puesto en marcha mi operación espacio y, con el paso de los días, me enteré de que sus círculos sociales la veían con recelo, la reputación de mujer infiel, había salido a la luz. Algunas amigas la juzgaban, otras simplemente se apartaban para no verse involucradas. Ella me enviaba mensajes llenos de furia, a veces rogando, explícame, devuélveme mi vida, Sergio. No seas cruel. Otras veces insultándome, maldito resentido, ¿por qué haces esto? Yo solo respondía con silencio, o con frases cortas. No quería entrar en discusiones sin fin. Una noche, regresando de mi nuevo trabajo, había empezado a laborar en una consultoría distinta. Con el fin de cambiar de aires, me senté en el piso de mi departamento y me encontré revisando mis recuerdos. Saqué del celular un par de fotos de nuestro matrimonio, ella vestida de blanco, yo nervioso, sosteniendo su mano. Miré su rostro radiante, su mirada que, en ese momento, juré que era sincera. Me pregunté en qué punto exacto todo se había arruinado. No encontré respuesta. El enojo y la tristeza se revolvieron en mi pecho y tuve que contener un grito. Apreté el teléfono hasta sentir los dedos rígidos, pero no rompí nada esta vez. Ya no me quedaban fuerzas para destrozar objetos. Era hora de cerrar las cortinas y seguir viviendo, pero con una herida permanente. Comprendí que el tiempo no siempre cura, a veces solo borra los detalles, los difumina. Los días siguientes fueron densos. Sentía su ausencia como un hueco, aunque fuera una ausencia tóxica, un veneno al que me había acostumbrado. Seguí adelante con mis rutinas, y en mis ratos libres tramaba la manera de iniciar una demanda de divorcio. Estaba dispuesto a luchar por la custodia de mi hijo, aunque sabía que las leyes no siempre favorecen al padre. Mi familia, cuando se enteró, me brindó un apoyo moral increíble. Mi madre me repetía que era mejor un rompimiento ahora que vivir una mentira eterna. Mis hermanos me invitaban a salir, a despejar la mente. Pero yo aún no quería compartir mi dolor con nadie. Necesitaba esa soledad para recomponer mi corazón. Una tarde, salí de la consultoría y noté que alguien me seguía. Giré para ver y ahí estaba ella, a unos metros. Pude sentir su perfume. Mariana, con un vestido elegante,
gafas oscuras y el cabello atado en un moño alto. Se acercó con pasos urgentes. Me miró con unos ojos rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando. Yo mantuve la distancia. Necesito hablar contigo, dijo, al borde de un llanto nervioso. He perdido todo, Sergio. El club, las amistades. Todas esas mujeres que se decían mis amigas. Me ven como a una loca, una traidora. Ryan ya no está tan interesado, ¿sabes? Todo era una fantasía para él. Estoy sola. La miré sin compasión, sintiendo al mismo tiempo un filo de nostalgia. ¿Y qué esperas? ¿Que te abrace y te consuele, después de lo que hiciste? Te lastimé, lo sé. Tenía la voz quebrada. Pero, no fue mi intención que termináramos así. Pensé que me entenderías. Que comprenderías que necesitaba algo más. No pude contener una carcajada amarga. Entender. ¿Es tu forma de pedirme disculpas? Ella me tocó el brazo con delicadeza. Por favor, regresa. Yo cambiaré. No me dejes así. Podía sentir la vibración de su mano, su nerviosismo. Pero todo mi cuerpo se resistía. La aparté sin brusquedad, pero con firmeza. No. Ya no puedo darte nada. Mi paciencia y mi amor murieron. Tú misma los mataste. ¿Y nuestro hijo? A él no voy a abandonarlo. Voy a pelear por verlo, por estar en su vida, pero, tú y yo no tenemos futuro. Ella se cubrió el rostro. Sus hombros temblaban. Por un segundo, estuve a punto de abrazarla, de consolarla. Pero recordé la imagen de Ryan besándola contra mi pared, y volví a llenarme de amargura. Me di la vuelta y caminé hasta mi coche. Antes de subir, le dije en voz baja, no intentes buscarme de nuevo. Arreglaremos todo por la vía legal. La dejé allí, encorvada, con su elegancia arruinada. Conduje sin rumbo, sintiendo una mezcla de liberación y una tristeza tan intensa que apenas podía respirar. Al llegar a mi departamento, me dejé caer en el piso, y por primera vez desde que salí de la casa, sonreí sin lágrimas. Recordé la carta que había escrito, el momento en que cerré la puerta suavemente y me prometí que nunca más permitiría que alguien pisoteara mi dignidad de esa manera. Con el paso de las semanas, el proceso de divorcio comenzó a tomar forma. Hubo discusiones sobre la custodia de nuestro hijo, evaluaciones financieras. Ella se mostraba cada vez más desesperada. Intentó utilizar el chantaje emocional, diciendo que no podría mantener al niño sola. Pero ya no caí en sus trampas. Estaba convencido de mi decisión. Y, mientras tanto, me reinventaba, avancé en mi nueva consultoría, busqué terapia psicológica para manejar mi ira y mi dolor. Aunque cada día era una pelea contra el resentimiento, me esforzaba por no convertir mi vida en un pozo de odio. En una de las últimas visitas que hice a la antigua casa para recoger documentos, me encontré la puerta principal sin el letrero que yo había colgado. Vi los mismos muebles, la sala en penumbra, los adornos que en algún momento habíamos elegido juntos, ahora descuidados. En la mesa, un vaso con restos de vino y un cenicero. Se sentía la ausencia de ese hogar que nunca llegó a ser. Noté el eco de mis pasos mientras subía a la habitación de mi hijo, como si la casa estuviese vacía de almas. Me lo encontré ahí, sentado en la cuna, balbuceando. Alzó los brazos hacia mí. Lo tomé con cuidado, y se aferró a mi cuello con esa confianza que solo un niño puede tener en su padre. Ella apareció en la puerta, en silencio. Nuestro hijo me miraba con curiosidad. Besé su cabecita. Voy a llevarlo un rato, vale, le dije. Ella asintió sin objetar. Ya no había fuerzas para pelear. Dejé la habitación con mi hijo en brazos y un nudo en la garganta. Salí y me percaté de que aquella casa, con todo su espacio, se había vuelto una tumba de promesas rotas. Días después, por la noche, ya en mi departamento, me senté en el suelo de la sala. No tenía sillones ni mesa de centro, solo una lámpara de pie que proyectaba sombras en las paredes desnudas. Me sentía extrañamente en paz. Recordé la escena de la fiesta donde todo empezó a torcerse. Cómo ella bailaba, cómo se marchó sin dignarse a explicarme nada. Como yo, en mi ingenuidad,
continué persiguiéndola. Y ahí fue donde erré, la permití demasiado, la idealicé. Jugué con fuego hasta quemarme. En ese cuarto sin muebles, cerré los ojos y respiré. Era una soledad distinta, una soledad elegida. Me descubrí sonriendo, no con amargura sino con un alivio que no recordaba haber sentido en años. Al fin, ya no esperaba nada de ella, ni cariño, ni explicaciones, ni una disculpa. La venganza me había aliviado, en cierta medida, pero no me daría un futuro. Así que, con un suspiro, comprendí que no era ella quien estaba abandonando, sino al yo que se dejaba pisotear. Me incorporé, apagué la lámpara y me quedé en la penumbra, dejando que la oscuridad me abrazara. Al día siguiente, comenzaría una nueva etapa. Sin traiciones, sin dobles intenciones. Me quedé allí, sentado en el suelo, sintiendo el latido de mi corazón, sabiendo que, pese a las cicatrices, seguía vivo y que, en ese acto de marcharme, me había reencontrado conmigo mismo. Hubo un silencio tan pleno que sentí que gritaba. Pero ese grito era una liberación, un rugido interno que no necesitaba salir a la superficie. Por fin, descansé mi espalda contra la pared, cerré los ojos y respiré. Estaba en calma. De algún modo, me pertenecía de nuevo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no vi mi reflejo en el espejo, ni la burla de nadie. Allí, en la quietud de 4 paredes blancas, solo estaba yo, con mi nombre y mi dignidad intacta. Y esa soledad, lejos de ser un castigo, era el espacio que necesitaba para volver a empezar.